El contexto sociocultural bajo el cual el Evangelio fue predicado encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿el Imperio Romano estaba concentrado en la helenización o en la romanización del mundo? ¿Se podía vivir en los límites del imperio sin armonizar en alguna medida con sus mecanismos sociales? Cuando preguntas como estas se dejan sin resolver, surgen vacíos interpretativos que dan lugar a mucho debate, como aquello de si era mandatorio por los apóstoles obedecer o no a los gobernantes, o si era lícito tener o no una vida económica exitosa, o si ellos evangelizaban sin confrontar las bases de su sociedad y hasta de su cultura local. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la romanización. Nos encontramos en el primer episodio de esta sexta temporada de la Biblia bien leída. Hasta aquí hemos estado hablando de la gnosis, de la escritura, la Torá, los mitzvot, el Mashiach. Hemos formado todo un espectro de temas indispensables para poder entender el texto bíblico. En esta estaremos mirando uno de los temas más descuidados, no solo por los intérpretes bíblicos, sino también por la mayoría de los historiadores. Cuando alguien se acerca a la escritura, la mayoría de las veces solo tiene en cuenta sucesos determinados, pudiéramos decir impactantes de la historia, que van a tratar de relacionar con los eventos puntuales de la Biblia. Por ejemplo, si el emperador o un rey hizo algo, si una ciudad se apoderó de otra, si un pueblo conquistó a otro pueblo o no lo conquistó. Y aunque esos son aspectos importantes, y no es errado hacerlo, el problema está cuando se absolutizan. Más allá de esos sucesos específicos que casi siempre se relacionan con la clase alta del imperio, se debe entender que la vida cotidiana, la del burgo, sobre todo en las comunidades judías, pues son mucho más importantes que todo lo demás. Por ejemplo, ¿cómo habría sido el caminar en cualquier urbe? ¿O cómo sería el simple acto de comprar en una carnicería? ¿O cuál sería la forma de enfrentar cualquier situación legal? Si había o no establecimiento de comida rápida. Todo eso es necesario entenderlo, sobre todo en medio del imperio pagano más grande y longevo de toda la historia, que se concentraba 100% en transmitir su cultura y sus valores al resto de la humanidad. Porque si no, no podrían haber dominado a todas las demás ciudades y culturas que dominaron. ¿Cómo sería predicar del nuevo nacimiento, de un reino eterno, de un Dios que se reveló a una nación conflictiva por el orden romano establecido? ¿O de la santidad bajo esas condiciones tan dominantes y terribles de ese imperio? Antes de continuar, se debe entender que ha existido un paradigma, una predisposición o una tendencia en cualquier área del pensamiento moderno que consiste en pensar que la filosofía griega impactó a la humanidad de tal manera que es la base verdadera de la cultura moderna actual. E inclusive al estudiar la Biblia muchos tratan de encontrar esa conexión, más cuando parte del texto que ha llegado a nosotros es en el idioma griego. Y aunque en la primera temporada estuvimos hablando
de aquella doctrina maléfica que fue evolucionando desde tiempos de Caín hasta hoy y que llamamos gnosis, como mismo hicieron los llamados padres de la iglesia, no significa eso que nació en Grecia, lo que se esconde detrás de ese concepto gnosis, sino que utilizamos la palabra gnosis como mismo pudiéramos utilizar la palabra sabiduría, doctrina mística. Pudiéramos utilizar muchos conceptos, pero creemos que la palabra gnosis es la que mejor lo ilustra. Este prejuicio se debe a un análisis como consecuencia de la búsqueda infatigable de muchos catedráticos de la era moderna por encontrar respuesta a aquel fenómeno social que comenzó hace 7 siglos atrás por aquel monje y teólogo de la orden de predicadores de la Iglesia Católica Romana llamado Tomás de Aquino, que hoy se conoce como el Renacimiento. ¿Qué fue lo que comenzó a renacer con este personaje de Tomás de Aquino? Pues todo el acervo filosófico griego que había quedado literalmente sepultado. Primero, tras la aplastante manipulación romana de todo ese pensamiento. Y segundo, por la también aplastante nueva filosofía y escolástica cristiana de la Iglesia imperial después del impulso dado por aquel emperador llamado Constantino. Es decir, que esta conclusión de que el mundo ha sido influenciado principalmente por el helenismo es más reciente que antigua. Lo que sí se puede decir es que el mundo ha sido influenciado por aquella corriente filosófica que llamamos gnosis, que nace en el pecado y que pasó desde los tiempos de Caín hasta hoy a través del imperio griego, bueno, de todos los imperios que llegaron antes, pero también del griego, del romano, e inclusive pudiéramos añadir a ese recorrido a la apostasía judía y a la apostasía cristiana. Todos ellos han sido, pudiéramos decir, vehículos de eso que llamamos gnosis. Ahora, continuando con el tema, Roma, como cualquier imperio, estaba más interesado en romanizar a todo el mundo que en expandir lo mejor del pensamiento de cualquier otro pueblo, ya fuera griego o de cualquier otro. Si vamos a ir atrás en la historia, veríamos que el imperio griego se expandió tan rápido como mismo terminó. Y en un tiempo también breve, uno de los estados que pertenecían a la península itálica, pues logró conquistar el resto del imperio. Así que el tiempo apostólico no tan solo se caracterizó por la lucha sectaria dentro del judaísmo por lograr una supremacía que trataba de captar a los nuevos creyentes para alguna de sus sectas, sino también de una lucha más profunda y grande en todos los sectores de la sociedad, que inclusive fue la causa de ese sectarismo dentro del judaísmo, porque dentro del judaísmo estaban los que tiraban para un lado y los que tiraban para otro lado, o sea que facilitó el sectarismo judío. También eso lo estaba enfrentando el nuevo creyente en el Mesías. O sea, una lucha fraccionaria, sectaria por parte del judaísmo, pero una lucha social por parte de la romanización y el helenismo. El método más eficaz empleado por Roma para lograr opacar ese helenismo fue la sutileza, como mismo hacían con todos los demás pueblos. Cuando Roma conquistaba a un pueblo, no asimilaba la cultura local, ni la prohibía, ni la eliminaba, simplemente la permitía. Y no porque ellos vieran esto como una forma sana de expresión humana, al estilo de los antropólogos modernos hoy, o como ellos quieren hacer ver al Imperio Romano hoy, una especie de humanismo donde era importante los valores humanos autóctonos de cada región para que eso se desarrolle. No. Sino porque Roma sabía que a la larga esos pueblos serían absorbidos
totalmente por la maquinaria cultural que movía su imperio. Por ejemplo, pudiéramos tomar como referencia el idioma, la ingeniería, el derecho, el arte. La lista no es corta. Pudiéramos enriquecer esa lista, inclusive con aquella cosa tan inverosímil e inesperada, pudiéramos decir, para muchos griegos. No se le pudiera haber contado a nadie, ni a un Aristóteles, ni a un Platón, que ellos se convertirían, Grecia se convertiría, el pensamiento griego y todo eso se convertiría en el hazmerreír, no de los romanos, sino de todo el imperio romano ya para el siglo I, con la famosa y oficial comedia romana. Sin embargo, voy a citar uno de los filósofos que pudo de alguna forma emerger en el tiempo ya romano, ya para el siglo II, que fue Helio Arístides. Y él, ante el Senado romano, hizo una observación muy interesante. Vosotros sois los únicos de todos aquellos que alguna vez han gobernado, que lo hacéis sobre hombres libres. Se podría decir que los hombres de hoy en día son gobernados por aquellos que se les envían, en tanto les satisface el modo en que hacen las cosas. ¿Cómo no van a estar estos procedimientos más allá? Y fíjese con lo que va a terminar, de cualquier democracia. O sea, el elemento más elevado y más trascendente que los griegos construyeron, que es el concepto democracia. Dice este filósofo que se quedó pequeño, se quedó chico con lo que los romanos han construido. Este hecho de la romanización escapó al texto bíblico. Mire, no hay nada más difícil de cambiar en cualquier cultura que sus costumbres religiosas. Para algunos misioneros que lidian con esta situación en la actualidad, en el diario de vivir del misionero, existe una ilustración que es, yo diría, muy clara en este sentido, que es la de cortar una cebolla. Cuando usted corta una cebolla y va profundizando y va llegando a las capas más profundas de la cebolla, más usted llora. Eso representa precisamente el proceso de cambio religioso de cualquier sociedad. ¿Quién no llora? Diría un misionero al llegar a ese punto. Cuando usted ve cambios en esa área tan profunda de una sociedad, el resto ya está completamente minado. Si vamos al texto bíblico, veremos que al llegar los apóstoles Bernabé y Pablo a Listra, en una región sumamente helénica, lo más trascendente allí fue que los naturales comenzaron a llamar a Bernabé Júpiter y a Pablo Hermes. Ahora, es bueno aclarar que Júpiter no es la evolución lingüística de la deidad griega llamada Zeus, como en tiempos recientes los defensores del helenismo han tratado de resaltar, y por eso puede ser que lo encuentre así en varios diccionarios. Existen muchos vestigios anteriores al desarrollo griego que indican la existencia previa de esta deidad indoeuropea. De ahí es su origen en la palabra diu, que significa luz o resplandor, y Peter, que significa padre, es decir, padre de la luz. Sin embargo, como dijimos, a Pablo se le va a llamar Hermes, que sí es una deidad griega. Y aunque muchas versiones traducen como Mercurio, debemos aclarar, porque yo también he sido víctima de eso en algún momento, que esto fue un error asumido por Jerónimo en el siglo IV, cuando hizo la traducción al latín del texto griego, aquella famosa Vulgata latina. Para el tiempo de Jerónimo, Mercurio y Hermes se habían fusionado en una misma deidad. Y al recibir en su estudio
algunos documentos a su alcance en aquel momento, algunos de ellos también hoy, como la Metamorfosis de Ovidio, Jerónimo se dio cuenta que Mercurio era muy importante para los lugareños de Listra. Así que asumió automáticamente que para el tiempo de Pablo debió ser igual. O sea, Hermes y Mercurio eran lo mismo. Pero realmente no fue así, sino que en aquel entonces Hermes era Hermes, Mercurio era Mercurio. Su sincretismo no era todavía muy popular aún. Así que estamos ante un ejemplo clarísimo de la lucha entre el helenismo por lograr continuar en su dominio y la romanización por establecerse. Por eso, unos deifican a Bernabé con un nombre que viene del latín, latinizado, y a Pablo con un nombre griego de por sí. En programas posteriores de esta propia temporada, vamos a estar analizando ese enfrentamiento entre la helenización y la romanización, porque eso implica un reto, tiene una repercusión histórica para la iglesia y por tanto implica un reto, como decíamos. En un programa más adelante estaremos tocando ese tema. Asimismo, cuando leemos que en Éfeso sus naturales, que también eran helénicos, ya reclamaban para sí a Diana, fíjate cómo decían, a Diana de los Efesios, en vez de decir Artemisa de los Efesios. ¿Por qué el uso de un nombre latín y no el uso del nombre griego para la deidad? Muy simple, porque la romanización hacía años que había llegado a ellos. Si usted desea entender lo que sucede en algunos contextos especiales del tiempo apostólico y bajo el cual ellos escribieron, debe saber que el contexto cultural e histórico real de aquel momento no fue el de la helenización, sino el de la romanización. Bajo esa perspectiva, verá lo fácil que puede ser entender algunos temas tratados por ellos. Hoy, ante determinados temas, nos surgen preguntas como: ¿habrá sido fácil para algún creyente ir a un juicio? ¿O habría alguna recomendación apostólica para los casos que así lo requirieran? En el próximo episodio trataremos el tema de la romanización judicial. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.